Ya se va a estar grabando la sesión. Ya está grabándose la sesión. Pues vamos a ver qué podemos rescatar el día de hoy. Ya se está grabando la sesión, pues vamos a darle, ¿no? Todos sí ven la pantalla, todos ven la pantallilla, ¿verdad? De trabajo. Sí, profe. Excelente. De igual manera, yo ahorita no voy a prender mi cámara para tener un poquito más de ancho de banda. Ustedes también, así la tengan apagadita y todo el show. Cualquier cosa que no entiendan, cualquier cosa que se les vaya, que se nos vaya, me lo hacen saber en el momento, ¿no? Se valen todas las dudas, todas las preguntas que tengamos por ahí. Bueno, integral. Cuando hablemos de integral, ¿sale? Lo que tenemos que pensar es áreas. ¿Sale? Lo que vamos a pensar son áreas cuando estemos hablando de integral. Ahorita nos vamos a ir derecho a integrar. Vámonos a ir derechito a integrar. Vámonos a ir derechito a echarle madrazos a esta parte. Para que nos ajuste el tiempo. Que regularmente no me ajusta el tiempo y luego después ando haciendo puros remiendos, ¿no? Bueno, cuando pensemos en integral, siempre hay que pensar en áreas. ¿Sí? Es un área. ¿Por qué es un área? Bueno, lo que sabían los primeros matemáticos, los griegos, los egipcios y todo, era calcular áreas. ¿Sale? Ellos sabían que pues, se desbordaba el Nilo y pues tenían que volver a repartir tierras equitativamente como las tenían y todo, pues fueron los primeros en sacar áreas, ¿no? En sacar con codos, con varas, con cuerdas, con todo esto, ¿no? Ellos sabían que era siempre una base por la altura, ¿sí? Siempre era el área era base por altura, siempre. Entonces ellos, es lo único que conocíamos, es lo único que teníamos a la mano. Ellos no conocían los negativos, ellos no conocían las divisiones entre cero, no conocían el cero, simplemente eran los números naturales, ¿no? Recuerden aquel curso de inducción donde ustedes les dijeron los números naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Un perro, un gato, una gallina, tres casas, dos vacas, qué sé yo, ¿no? No conocían el cero, ¿sí? No conocían el cero. Hasta que llegamos acá los pinches mayas y los mayas pues ya dijeron, pues no hay nada, ¿no? Es un cero, es una ruedita, ¿de acuerdo? Entonces, llegó Leibniz y Newton para echarnos mano, ¿sí? Ellos, uno alemán y uno inglés, de Inglaterra. A los dos se les considera los padres del cálculo. Sin embargo, pues por ese tiempo que no había WhatsApp y no había Facebook y no había correo electrónico, pues lógicamente los descubrimientos eran demasiado tardíos, ¿sí? Se compartían demasiado tardíos y además que recordemos que siempre la iglesia tuvo a todos esos cerebros, los tuvo retenidos. Bueno, llegaron ellos y entonces dijeron, bueno, esto tan básico del área lo podemos transponer a una gráfica, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar áreas. ¿Qué áreas? Pues estas áreas, ¿sí? Esta área. Ellos decían, bueno, tengo esta área, este es un X, este es un Y, eso es lo que nos han enseñado. Sí, nos han enseñado que pongamos así siempre los ejes coordenados. Sin embargo, estos ejes coordenados, ¿sí? Esto, lo que realmente debe ser, aquí debe ser la variable independiente y acá la variable dependiente. Pero bueno, ahí está. Dijeron, ¿cómo podemos transponer esto que ya conocemos, que lo dominamos desde tiempos inmemoriales, cómo lo podemos transponer a una función? Es f de x.
Ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es, como no es un rectángulo, es una curvita, lo que tiene aquí es una curva, ¿sí? Es una curva. Lo que vamos a hacer son rectangulitos. Vamos a separar en rectangulitos. Y esos rectangulitos los vamos a sumar, ¿sí? Es por eso que viene ahí el principio de las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann, que nos lo marca la unidad 1, que ahorita lo vamos a posponer, ¿sí? Nos dice que son la suma de rectángulos, de áreas. La suma de rectángulo de áreas. Entonces, dijeron ellos, bueno, ¿cómo podemos evitar que sea la suma de rectángulos? ¿Está bien, vieja? ¿Está bien? Bueno, nosotros tenemos aquí límites de integración. ¿Sí? Se le llaman límites de integración. Tenemos lo que delimita y lo que delimita. Ok, entonces quiero encontrar toda esta área. Ok, ellos sabían que esta era un X1 y que este era un X2 porque estaba en el eje de las X, en el eje de la variable independiente. Entonces, ¿cómo encuentro yo esta distancia? ¿Cómo encuentro yo esta distancia? Pues restando el punto final menos el punto inicial. Entonces es X2 menos X1 y esto se le conoce como una diferencial de X. Es una diferencia. Y esa diferencial de X, ¿sí? Puede ser la nomenclatura de Leibniz o la nomenclatura de Newton. Es una diferencial de X. Y esto se conoce como la base. Ahora, la altura. Como es una altura variable, como cada rectangulito tiene una diferente altura y no es una altura constante como nos lo conocían los egipcios y los griegos, ¿sí? Como es una altura, dijeron, bueno, ¿cómo representamos la altura? Bueno, pues la altura va a estar dada por la función. La función nos va a dar la altura. Bueno, entonces la altura va a ser f de x. Perfecto. Ahora, ¿cómo representamos la sumatoria? Y ellos dijeron, bueno, la forma más fácil de ponerlo pues es una S de suma, en vez de poner el símbolo de sumatoria. Bueno, pues entonces el AS se fue deformando con el tiempo. ¿En qué se fue deformando? Pues en una viborita, dicen algunos de ustedes. ¿Sí? Y esa viborita, la suma, para expresar de dónde a dónde iba, era desde A hasta B, era nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Sí? Va a ser la suma de las áreas de los rectángulos que tenemos. ¿Cuál es el rectángulo? Pues la altura, en este caso la altura es f de x. La altura es f de x. ¿Y la base quién es? De x. Entonces, esto es la altura y esto es la base. Y esta suma, ¿sí? Y esta suma, pues es la suma de todo y con eso nosotros encontramos lo que es la integral. Entonces, la integral está dada por esto. ¿Sí? La integral desde A hasta B de la función x dependiendo de esa función. En donde este de aquí es la variable en que se integra. Esto de aquí es la función. Este de aquí es el límite superior. Y esto de aquí es el límite inferior. ¿Sale? Y pues lógicamente nuestro símbolo de integración. Entonces, por eso Leibniz y Newton nos pusieron a parir chayotes, ¿no? Yo en su momento también, yo parí chayotes con las integrales y con las derivadas. ¿Por qué? Porque muy probablemente el profe que a mí me dio clases, a lo mejor yo no le supe entender,
¿sí? A lo mejor yo no lo supe entender. Entonces lo que yo voy a hacer con ustedes, lo que voy a tratar de hacer es recordar cómo me dieron a mí clases. recordar cómo me dieron a mí clases. Recordar cómo me dieron a mí clases y tratar de no hacer lo que me hacían a mí. ¿Sí? Entonces voy a tratar de que esa parte cambie, ¿no? Cambie esa parte. Entonces, una integral está compuesta por la variable en la que estoy integrando, por la función en la que estoy integrando, por mi símbolo de integral y mi límite superior e inferior. Ahorita lo que nosotros vamos a ver van a ser integrales definidas. ¿Qué quiere decir definidas? Que voy a tener límite superior y un límite inferior. ¿Sí? Entonces necesito tener en cuenta qué es una función y necesito saber qué es una variable y necesito saber qué son los límites de integración. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es una función? Abran su micro si van a hablar. ¿Alguien me puede decir? O abro el Teams y empiezo a preguntar a lo loco, a ver quién empieza, a ver quién me puede decir que es una función. Es como una operación entre dos, bueno, no números, como entre dos funciones, algo así, ¿no? Más o menos, algo parecido. ¿Alguien más? Es como una correspondencia entre dos números o elementos diferentes. Algo, más o menos. Bien, Una bien, 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 bien. los, entre los conjuntos dados de X, ¿Qué entiendes por conjuntos? como Eso es lo que yo quiero que entendamos. Fíjense bien, todos estamos muy acostumbrados a medio leer y luego más ahorita, ¿no? Que podemos agarrar el celular y rápido ponerle ahí, ¿qué es función? Le preguntamos a Google, ¿qué es función? Y de volada Google nos dice, la correspondencia de dos funciones, o de dos variables, o de dos estos, o de dos aquello, la correspondencia, o el conjunto, o esto, aquello. Y dices, hijo de puta madre, pero ¿cómo lo entiendo eso? ¿Sí? Es lo que yo les pregunté es lo que les estoy preguntando yo en el examen diagnóstico. A lo mejor me voy a adelantar, ¿no? Pero bueno, es parte de, si me lo entienden, bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Eso es lo que yo necesitaba que lo tuvieran en el examen diagnóstico. Son las cositas finas que necesitamos saber, ¿sí? Porque yo les voy a estar chingando mucho cuál es la función, cuál es la variable, cuál es la constante, cuáles son los límites de integración. ¿Sí? Y si mal no me acuerdo mi experiencia, pues ahorita en esta situación, pues tratamos de hacerlo el esfuerzo mínimo, ¿no? Tratamos de hacer todo lo mínimo que se pueda y para tratar de sacar la chamba para adelante y vámonos rápido, ¿no? A mí me gusta que las definiciones, que ustedes las definiciones las encuentren lo más fácil, lo más sencillas que se pueda, lo más burras que se puedan, ¿sí? Por ejemplo, función, es la relación de dos variables, una dependiente y con una independiente. Tan, es todo. ¿Sí? Es la relación que hay entre ellas dos, una independiente y una dependiente. No es una X ni una Y, no, es una independiente con una dependiente. Alguien depende de alguien. Por ejemplo, ustedes son variables independientes si se ponen en el contexto familiar. ¿Sí? Ustedes dependen. Más bien, ustedes son la variable dependiente.
ahorita, los que dependen de sus papás, ¿sí? Los que dependen del permiso de sus papás. Si ustedes quieren irse de antro el fin de semana o se quieren ir de cotorreo el fin de semana, pues lógicamente tienen que pedir permiso a sus papás, ¿no? Entonces, ustedes no saben cómo andan sus papás, cómo andan en la cabeza, cómo andan de trabajo, de compromisos, de esto y aquello, no saben cómo están. Pero ustedes están con la idea de que se quieren ir a Mazamitla, de que se quieren ir a Mazamitla, de que se quieren ir a Mazamitla y ya tienen el plan y ya tienen la reservación y ya tienen todo, pero no tienen el permiso de sus papás. Entonces, ustedes son la variable dependiente. Ustedes dependen de sus papás. Si tu papá anda contento, lo vas a agarrar contento para decirle, papá, ¿me das permiso de ir a Mazamitla? Y te va a decir, Simón, no hay pedo, vete. Pero si llega y lo ves con una cara de enojado, si lo ves con una cara de enojado, vas a decir, no, ahorita no le pregunto porque me va a mandar la chingada, ¿no? ¿Sí? Pero si lo ves enojado, le preguntas, papá, ¿me das permiso de ir a Mazamitla? No. Entonces, tu papá o tus papás se pueden convertir en la variable independiente, porque ellos no sabes cómo van a reaccionar cuando les pidas permiso. ¿Sí? Entonces, es la relación de esa con esa. La relación de una independiente con una independiente. También cuando estoy en el salón les digo, es como vamos a hacer un baile de 40 hombres de este lado con 40 mujeres de aquel lado. ¿Sí? Solo te corresponde para bailar, si estamos haciendo un baile, pues te corresponde bailar solamente con una de aquel lado. Entonces, tú solamente puedes bailar con una de aquel lado. Si ya bailas con dos, eso ya no es una función. Eso ya es una relación. ¿Sí? Cuando agarras dos mujeres para bailar al mismo tiempo, ya es una relación. Entonces, hay que saber qué es una función. La función es la relación de una variable dependiente con una independiente. ¿Sí? Solamente con una. Y variable, pues ya sabemos que la variable, pues es aquel elemento que puede tomar cualquier número. Puede ser una letra, puede ser un dibujo, puede ser un garabato, ¿no? Entonces, va a ser muy constante que yo les pregunte aquí esas partes. Entonces, aquí en la función, ¿sí? Las integrales definidas, hay una función. Entonces, esa función depende de alguien. ¿Sí? Recuerden que la nomenclatura de Leibniz nos dice que es f de x y la de Newton era y. Es exactamente lo mismo. Simplemente que aquí en la de Newton no me dice quién es variable independiente. ¿Sí? Me está diciendo que esta y es una variable dependiente. Perfecto. Aquí me está diciendo que x es la variable independiente, que cualquier valor que tome x es lo que voy a sustituir en la función. Pero aquí no me dice quién es la variable dependiente. Tengo que ser muy cuidadoso con eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo aquí en esta función que les acabo de escribir, ¿quién es la variable independiente? ¿6x? No. Si no es gato, es gata, ¿no? Es el 7Y, ¿no, profe? Así es. Sí. Fíjense cómo se las estoy moviendo ya. A nosotros, desde que estamos en diferencial, desde que venimos desde la primaria, desde que venimos les digo desde la primaria, ¿no? Porque al final nos enseñan a graficar. Y si nos enseñan a graficar, nos enseñan a graficar con X y con Y. Desde la primaria, la secundaria, la prepa, y todavía iniciando aquí, bueno, desde la prepa, siempre nos meten y igual a 2x más 3. Así, tan. Siempre nos meten que x es la que va a variar y que y es la que va a depender. Eso es lo que tienen que entender. Esta de aquí es la variable independiente.
Es la que le vamos a meter valores, es la que te dijeron, sustitúyele todos los valores. Ah, pues me acuerdo que me dijeron así, X y Y, era del otro lado, ¿no? Era X y Y. Ah, pues métele desde -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Eso es lo que nos enseñaron. Y decías, ah, bueno, si X vale -3, ¿cuánto vale Y? Ah, pues empezabas y le decías 2 por -3 más 3. 3 por 2 son -6 más 3 es igual a -3. Ah, pues aquí va -3. Y así empezabas a sacar la tablita de datos para graficar. Bueno, esta es la variable independiente y esta es la dependiente. Independiente, le vale madre cuáles valores tomar. Siempre y cuando exista la función, eso es lo que vamos a meterle nosotros. Eso se llama dominio. ¿Sí? En donde existe la función. Fíjense, ya van tres definiciones que tenemos que tener bien conscientes. Función, dominio y variable. Son los que les pregunté si ya vieron si ya vieron ustedes el diagnóstico. Bueno, variable independiente son los valores que van a variar. Sí, son los valores que van a variar. Dependientes son los valores que va a tomar conforme vaya variando. ¿Sí? Aquí se los acabo de decir. Aquí, por ejemplo, f de y es la función que depende de y. Así se lee, la función que depende de y. Ah, bueno. Ahorita, hace un momento les dije, f de x, como lo escribía Leibniz, y Newton lo escribía así. Esto es lo mismo que esto, así nos lo han enseñado. Pero esta, ¿cómo la escribiría? F de Y, esa no me la enseñaron, esa no me la sé. Esta sí me la enseñaron, a mí me dijeron que F de X era lo mismo que Y. Ah, bueno, entonces yo a lo mejor, yo aquí le puedo poner Z igual a 6X más 7Y menos 5. Aquí, ¿quién me diría quién es mi variable independiente si tengo dos variables, X y Y? Eso se llama cálculo multivariable. Eso lo vamos a ver en cálculo vectorial, en la que sigue. Entonces, aquí me es bien difícil saber quién es mi variable independiente con esta Z. Aquí sí, Ingesu. Esta es la que me está diciendo que es mi variable independiente. Entonces, esta es mi variable independiente. Esta va a ser una constante y esta es una constante. Las dos son constantes, no tienen nada que ver con Y. ¿Vale? Entonces, la que va a variar es esta nada más. Y esta es una constante. Una constante, pues se va a ir, ¿no? Esta, nada más porque tiene X ya. Entonces, tengo que saber quién es mi variable independiente. Si yo le pongo acá f de z igual a 6y más 7z más 6x, ¿quién es mi variable independiente? Mi variable independiente es z, entonces quiere decir que esta es la variable independiente y que estas, como no tienen nada que ver con z, se consideran constantes. Esta y esta. Y esta es variable. ¿Sale? No tiene nada que ver. Como no tiene nada que ver con la variable independiente, se consideran estas constantes. Y a lo mejor esta, con la nomenclatura de Newton, puedo decir que es P igual a 6Y más 7Z más 6X. Pero una vez conociendo esta, ya le puedo poner yo el nombre que yo quiera a la función. ¿Sí? De igual manera, en el eje coordenado, en los ejes coordenados, aquí siempre va en el eje horizontal, va la variable independiente y en el eje vertical va la variable dependiente. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque va a haber funciones en las cuales vamos a tener algo así. Si yo digo que es f de y, va a ser igual a 6y más 7.
Entonces, en esta función, si yo quiero graficar, ¿sí? ¿Quién es la variable independiente aquí, en esta función? ¿Quién es la variable independiente? 6x. ¿Dónde ves la X? 6Y. ¿Qué? Perdón. Todavía ando modorra, profe. Eso es todo. ¿Sí? La variable independiente, ¿quién es? Y. ¿Sale? Y la variable dependiente, pues ahora sí yo le puedo poner cualquier nombre y le puedo poner que Z. ¿Sí? Que este de aquí es Z. Ah, bueno, en mi plano cartesiano, cuando lo vaya a dibujar, le voy a decir, ah, esto es Y y esto es Z. Para poder graficar. ¿Sí? Porque vamos a necesitar graficar. Vamos a necesitar hacer gráficas más o menos de aquí en la primera unidad. Para que más o menos le vayan tanteando qué es lo que vamos a ir haciendo. ¿Sale? Entonces, nuevamente, todo depende de dónde lo miremos. De cómo lo veamos. ¿Sí? Aquí yo le di el nombre de Z. Le di el nombre de Z. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Me lo presentaron así, el libro me lo presentó así, pues órale, a la chingada. Regularmente los libros, todos los libros nos lo presentan X y Y. X variable independiente y Y variable dependiente. Sí, pero va a haber ocasiones en que no lo vamos a hacer así. Mejor de una vez vamos atacándolo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros va a ser integrales definidas. ¿Sí? Esas integrales definidas se dice que son definidas porque tienen un límite de integración o un rango de integración, tienen una función y tienen una variable que depende de ella. ¿Sí? Vamos a ir analizando los casos más sencillos de las integrales. Fíjense bien. Por aquí me encontré. Le voy a dejar de compartir este. Voy a compartir aquí la pantalla, toda la pantalla. Aquí tengo yo un formulario. Tengo un formulario ¿de dónde fue este formulario? Ah, del concurso estatal de ciencias básicas y esto del 2016. Es un formulario que me encontré aquí de voladita, ¿no? De los que tenía yo perdidos. Bueno, este formulario contiene por aquí unas fórmulas, trigonometría. Estas que están viendo aquí. Estas que ustedes están viendo aquí se llaman identidades trigonométricas. ¿Sí? Me dice que el seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A es igual a 1. ¿Sí lo ven todos, verdad? Sí, profe. Okay. Profe. Estas identidades trigonométricas las vamos a necesitar en la unidad 2. En la unidad 2 es la más pesada de esta materia, la unidad 2, que son los métodos básicos de integración. ¿Sí? Son los métodos básicos de integración. En la unidad 2 viene lo que es el método de integrales por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a necesitar identidades trigonométricas. ¿Qué identidades? Todas estas. Me dice que si el seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A, el seno cuadrado y el coseno cuadrado con el mismo ángulo es igual a 1. De igual secante cuadrada de A menos tangente cuadrada de A es igual a 1, cosecante cuadrada. Tenemos que tener en cuenta todas estas identidades. ¿Sí? Senos de ángulos dobles y cosenos de ángulos dobles. Cuando se están sumando dos ángulos, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo negativo? Pues la función cambia. Todo este tipo de situaciones. ¿Sale?
Entonces ahí está, ¿no? Este es un formulario para concurso. Aquí están las derivadas. Se supone que cuando vas a un pinche concurso, se supone que ya más o menos dominas estos. Son las derivadas más comunes que hay, más sencillas que hay. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, la derivada de... Aquí está la derivada de una constante, Si se fijan aquí, abajo de la derivada me está poniendo en función de quién estoy derivando, en función de x. Estoy derivando una constante que no tiene nada que ver con x, va a ser 0. Derivada de una constante con la variable, pues va a ser la constante. La derivada de una constante con una variable elevada a la n potencia, ¿sí? Es igual a n por cx a la n menos 1. Esta es la de la exponente, es la más utilizada de todas. ¿Sí? Esta de aquí es la regla de la cadena. Cuando ya viene una u, quiere decir que tiene que haber algo distinto. ¿Sí? Entonces aquí es una u por b, son dos funciones, la multiplicación de dos funciones, eso es lo que tengo aquí. La multiplicación de tres funciones, como vienen tres funciones definidas, u sobre b, u a la n potencia, cuando es diferente el valor, la regla de la cadena, la derivada de el recíproco y la derivada de la cadena en recíproco. ¿Sale? Bueno, nosotros queremos integrales. Son las derivadas logarítmicas, derivadas trigonométricas, van a ser bien recurridas, vamos a trabajarlas mucho en la unidad 2, en la unidad 3. Bueno, nosotros me interesa esto, tabla de integrales. ¿Sí? Las más utilizadas son las primeras tres. Todas son utilizadas, pero las más utilizadas son las primeras tres. Fíjense bien lo que me dice. La integral de u por db. Esta es la integral por partes. Integral por partes. Esta integral la vamos a utilizar hasta la segunda unidad. ¿Sí? Esta integral la vamos a descartar ahorita. La que vamos a utilizar va a ser ¿cuál? Esta y otra integral que no viene aquí, porque como es un formulario de concurso de matemáticas, aquí no lo ponen, ¿sí? No lo ponen, pero si buscamos un formulario común, a ver, vamos a buscar un formulario común y corriente, ¿sí? Van a ver que es mucha diferencia con lo que hay. A ver. Está. Aquí le vamos a poner formulario. Y pues tengo demasiados, ¿no? Demasiados formularios. Aquí el chiste es que ustedes sepan cuál quiero utilizar, con cuál me voy a sentir más cómodo utilizar. Voy a agarrar este primero que me salió. Voy a agarrar ese primero que me salió. Bueno, aquí esto va a estar más cabrón para descargarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo podemos descargar por acá. Le vamos a poner aquí, abrir la imagen, una pestaña nueva. Aquí está. Y vamos a poner aquí, bueno, ahí está. La primera, estas son las básicas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas. Esta y esta. Con esas vamos a utilizar todo el pinche cagadero. Todo. ¿Sí? En este formulario está representado como X. No sé si lo alcancen a apreciar. ¿Sí? Lo alcancemos a apreciar. En este formulario que acaban de ver, nos decía la integral de k por dx.
quién es K. ¿En función de quién estoy integrando? Este me dice en función de quién estoy integrando. Estoy integrando en función de X. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que voy a integrar todo aquello que tenga X. Y lo que no tenga X, en este caso que es K, se va a considerar una constante. ¿Sale? Por ejemplo, me dice, si yo voy a integrar 5 en función de X, ¿sale? Entonces tengo que integrar lo que tenga X y la constante la voy a obviar, ¿sí? Esto va a ser, la constante la voy a sacar y voy a integrar el de X. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso. ¿Sale? Sí se puede hacer eso. Permítanme un momento. Déjenme, voy para acá porque me habla mi chiquilla. Espérenme. Listo. Bueno, fíjense bien. Entonces, aquí me está diciendo, en esta parte, me está diciendo que estoy integrando en función de X. Entonces, todo lo que no tenga X, ¿sí? Todo lo que no tenga X va fuera como constante. La integral y la derivada son operaciones contrarias, ¿sí? La integral es una suma y la derivada es una resta. Entonces, cuando ustedes vean que hay una integral y una derivada y aquí en medio no se interpone nada, entonces estas dos están eliminando. Se elimina esta con esta y me queda este con este. Y el resultado va a ser 5x. Va a ser todo lo contrario a lo que hicimos en derivadas. Recordemos, cuando nos decían la derivada de 5 en función de x. Aquí lo mismo. Aquí abajo me está diciendo en función de quién estoy derivando. Como el 5 no tiene nada que ver con la variable, nosotros decíamos que esto era la derivada 0. ¿Sí? En las derivadas.
En las integrales, abusados, cualquier constante en la integral va a ser la constante más la variable. ¿Sí? Porque son la derivada y la integral son operaciones contrarias. Ahora, vuelvo a lo mismo. Este de aquí es como K por X más C. Así lo vamos a ver en el formulario, fíjense. Fíjense, ¿dónde está el formulario? Lo borré. Tan burro. Bueno, lo borré. ¿Sí? Ahorita lo vuelvo a ver. Entonces, esta es la fórmula de la constante. ¿Sí? Otra integral. La integral, si me dice 6y en función de z. ¿Sale? ¿En función de quién estoy integrando? De Z. De z, exactamente. Entonces, todo lo que no sea z va fuera de la integral. Entonces, todo esto que está aquí va fuera de la integral. Entonces, va a ser 6y integral de dz. ¿Sale? Este es igual. La integral y la derivada, no hay nada que se interponga aquí en medio. Se eliminan. Y me queda 6y z. Esta es su integral, más c. ¿Por qué es más c? Porque estas se llaman integrales indefinidas. ¿Por qué indefinidas? Porque no tienen límites de integración. ¿Sale? No hay límites de integración. Entonces, ahorita estamos primero tratando de conocer el formulario, tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, aquí la constante fue 6y. La variable fue z. ¿Sí? Si yo tuviera otra vez la integral, nuevamente la integral de menos 7z en función de x, ¿quién es la constante? La X. 7Z. La constante es la 7z, ¿sí? Porque la variable es x. Fíjense ahí, les estoy cambiando un poquito también ya el contexto. Sigue siendo negativa, a va a ser negativa, 7z es la constante, sale de la integral porque no tiene nada que ver con la variable, en este caso la variable es x. Entonces la integral y la derivada son operaciones contrarias, estoy sumando, estoy restando, entonces se eliminan ellas y el resultado me queda menos 7z por x más c. Se le pone una constante, ¿por qué? Porque no sabemos cuál es la integral. ¿Sí? No sabemos cuál es el valor de la constante. Lo podemos, después lo podemos conocer. Después lo podemos conocer, pero aquí está, ¿no? Entonces, estas son las integrales más sencillas, se supone que son las más sencillas. ¿Cómo sé si mi integral es correcta? Una comprobación. ¿Cuál es la comprobación? ¿Sí? ¿Cuál es la comprobación de una integral? ¿Cómo yo compruebo que una multiplicación está bien? Pues divido el resultado entre lo que me salió. ¿Sí? Divido el resultado entre uno de los dos términos y me tiene que dar el valor. Para eso son las operaciones contrarias. ¿Cuál es la comprobación de la suma? La resta. ¿Cuál es la comprobación de la multiplicación? La división. ¿Cuál es la comprobación de la integral? La La derivada. derivada. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí derivando en función de x, esta misma, vamos a ponerlo así, si yo estoy derivando eso en función de x, entonces voy a derivar menos 7zx en función de x. Profe, Escucho. ¿por qué le había puesto la C? Porque son integrales indefinidas.
Oh, Pero está ahorita bien. estamos analizando el formulario, ¿sabes? Sí, está bien. En esta comprobación de este resultado, ¿sí? Si yo quiero comprobarlo, voy a derivarlo. Y la derivada de menos 7zx en función de x, entonces aquí me está diciendo que lo que estoy buscando, la función en x, voy a sacar todo lo que no sea x. En este caso voy a sacar el menos 7z y la derivada de x entre dx. Y lo mismo, entre lo mismo es igual a 1. Y me queda menos 7z. Y esto tiene que ser idéntico a lo inicial. Oiga, profe, pero aquí no tiene el negativo aquí y aquí sí lo tiene. Sí, aquí el negativo yo lo saqué, pero puede estar adentro, no hay ningún problema. Entonces, si yo quiero comprobar una integral, lo que tengo que hacer es derivarlo. ¿Sí? ¿Se entiende la integral de una constante? ¿Se entiende la integral de 6x en función de y? ¿Cuánto me va a quedar? Aquí va a quedarme 6x 6xy integral. más c. Exactamente. Esta y esta se van y me queda 6xy más c. Ahorita le estoy poniendo más c porque es una integral indefinida. Vamos a ver nosotros en esta primera unidad integrales definidas, pero ahorita estamos conociendo el formulario. ¿Sí? Estamos conociendo el formulario. ¿Sí? ¿Cuál fórmula estamos conociendo? La fórmula que estamos conociendo es la integral de una constante en función de x. Esto es igual a k por x más c. Esta es la fórmula que me dan. Puede ser así el formulario, ¿sí? Puede ser así, puede ser la integral de k en función de u es igual a k por u más c. ¿Sale? También puede ser así, también puede ser así. Puede ser la integral de c por dx es igual a cx más c. También puede venir así. Muy rara vez va a ser así. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí va a ser con una k. ¿Está? Muy raro va a poner una c. Muy raro. ¿Por qué? Porque no quieren confundir que sean una constante con la c de las demás formularios. ¿Sí? Otros formularios pueden venir como la integral de una constante por db y es lo mismo, es c por b más una constante. También puede venir así. ¿Sí? El chiste es que ustedes sepan identificar en función de quién están integrando. También. ¿Sí? Yo voy a proponer algunos formularios. Ahorita los estaba buscando, se me pasó subirlos a la página de Moodle. También los voy a subir ahí. Voy a subir 2, 3 formularios para que ustedes cojan el que quieran. ¿Cuál formulario es el que van a utilizar? El que ustedes se entiendan, el que ustedes capten, el que ustedes lo vean y digan, sé las babosadas que se me está diciendo este formulario. Yo sí sé lo que me está diciendo. A lo mejor el otro no sabe, pero yo sí sé lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Esta es la integral, este formulario, este formulazo, ¿sí? Es la integral de una constante. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, bro. Bueno. Otra integral que vamos a trabajar va a ser la integral de u a la n potencia.
Hasta así vienen en los formularios. Eso, así. Así es. ¿Sale? Fórmula integral de potencia, de una potencia, ¿sí? Esta es la que llamamos una potencia, cuando está elevada una potencia. Puede ser, otra vuelta, en los formularios puede venir así, puede venir x a la n en función de x, puede venir b a la n en función de b, puede venir integral de n a la x en función de n. ¿Sale? Si todas tienen la misma estructura. La última integral que yo les escribí, esta última integral, ¿sí? Esta nos puede generar mucho problema, ¿sí? Internamente, cognitivamente. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron siempre que la x es función y aquí no me está diciendo que es función. Recuerden, esta parte es la que me dice en función de quién estoy integrando. ¿Quién es la función? Aquí me está diciendo que la función depende de n. ¿Sí? Depende de n. Entonces va a ser n a la x potencia. X se considera constante. Aquí en esta en particular se considera constante. Aquí n se considera constante. Aquí n se considera constante. Y aquí n se considera constante. Aquí esta n se considera variable. Tengan mucho cuidado, por favor. ¿Cómo vendrían las integrales? Pues vendría aquí la integral de u a la quinta potencia en función de u. Aquí sería la integral de x a la quinta potencia en función de u. ¿Sí? En función de, perdón, no de función de u. Aquí es que me distrajo acá su compañero que prendió su cámara. Aquí en x. ¿Sí? Aquí va a ser la integral de b a la quinta potencia en función de b. Y aquí va a ser la integral de n a la quinta potencia en función de n. Si se fijan, son exactamente las mismas. Esas cuatro representaciones son exactamente las mismas. Sin embargo, estamos integrando en diferente variable. Aquí estamos integrando en la variable u, en la variable x, en la variable b y en la variable n. ¿Sí? Esta integral, el formulario me dice, la integral, les voy a poner así como vienen los formularios generalmente, ¿no? De x a la n potencia en función de x es igual ¿a quién? A x a la n más 1 entre n más 1. ¿Sale? Más c. Esta es la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula, esta es la suma. Entonces, acá en medio es la representación de cuatro variables. En la variable u, en la variable x, en la variable b y en la variable n. Entonces, este formulazo rojo que les acabo de escribir, esto va a ser igual ¿a quién? A u a la 5 más 1 entre 5 más 1. Esto va a ser x a la 5 más 1 entre 5 más 1. Este va a ser b a la 5 más 1 entre 5 más 1. Y este va a ser n a la quinta más 1 sobre 5 más 1. Y esto va a ser igual a u a la sexta sobre 6 más c. Y esto va a ser igual a x a la sexta sobre 6 más c. Y esto va a ser igual a b a la sexta sobre 6 más c. Y esto va a ser igual a n a la sexta sobre 6 más c. Y si se fijan, es exactamente lo mismo. Solamente estoy trabajando en diferente variable. ¿Sí? Estoy trabajando en diferente variable.
Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Para aquellos que ya sepan más o menos integrar, les felicito, bien hecho, ¿no? Y ténganme paciencia, ¿sí? Yo sé que a lo mejor dicen, ay, no mames, esto ya me tiene hasta la... Ya me lo sé, ya no, ¿para qué chingado hago? Ténganme paciencia, yo estoy suponiendo que nadie sabe, que nadie puede trabajar, que nadie se acuerda, que nadie esto, que nadie aquello. Ténganme paciencia, ¿sale? Ahorita son integrales, otra vuelta, indefinidas. ¿Sí? Son integrales indefinidas. Nuevamente, nosotros podemos tener este ejemplo, ¿sale? Ejemplo, ok. Integrar la función, la función, 3x más 1 en función de x. Es una de las más sencillas. Dices, profe, ahí ya hay una suma. Ya hay una suma. Exactamente. Hay una integral por ahí que nos dice, hay una integral ahí que nos dice, otra vuelta, el formulazo me dice, cuando tengas la integral de dos términos que se estén, de dos o más términos que se estén sumando o restando en función de lo que estés trabajando, tú puedes separar. ¿Sí? Siempre y cuando no exista un exponente distinto de 1. Yo sé que hay un exponente aquí hay un exponente 1. Solamente los libros no me lo ponen ahí, no me ponen el exponente. Perdón, no me ponen el exponente porque les gasta tinta y se acaban las ganancias. Entonces, siempre estamos acostumbrados así. ¿Sí? Esta integral la puedo escribir como la integral de 3x en función de x más la integral de 1 en función de x. Entonces, estos dos casos yo ya los vi y este es uno de los casos más difíciles que hay de entender. ¿Sí? Es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula, ¿sí? De, ¿cómo se los puse aquí arriba? Fórmula de potencias. Es una fórmula de potencia. Y este es un formulazo de constante. Son los dos casos que hemos visto. ¿Por qué? Porque esta de aquí, está en función de x, está en función de x. Ok, está en función de x. Pero aquí hay un exponente. ¿Sí? Aquí hay un exponente. A pesar de que no lo tiene, ahí hay un exponente. ¿Qué exponente tenemos ahí? Es lo que les acabo de explicar. Tenemos un exponente 1. ¿Por qué no los ponen los libros? ¿Por qué no lo ponen desde hace tiempos inmemoriales? ¿Por qué no lo ponen? Porque los libros gastan tinta. Y al gastar tinta, lógicamente, las ganancias son menos. Entonces siempre nos han dicho que siempre que vemos una X sin nada al exponente, ya sabemos que es una X. ¿Sí? Siempre ya sabemos que si no aparece, va a ser una X. Entonces, esta integral nos va a quedar como la integral, ¿sí? De 3x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más va a ser el 1, lo saco como constante porque no tiene nada que ver con la x, va a ser la integral de dx. Y es lo que les decía, cuando vean una integral y una derivada y no hay nada interponiéndose en medio, esta y esta se van a eliminar. Y me va a quedar que es 3x cuadrada sobre 2
más 1x más c. Ahorita sí va a ser porque es una integral indefinida. Y ese es el resultado de la integral. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo tengo la integral de 7x cuadrada más 6x más 4 en función de x, ¿sí? Yo puedo separar esta integral. Esta es la función, esta es la función. Hasta me van a poner el paréntesis para hacerme dudar. ¿Por qué? Porque esa es la función que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, esta función va a ser la integral de 7x cuadrada en función de x más la integral de 6x en función de x más la integral de 4 en función de x. ¿Sí? Entonces, aquí este resultado va a ser el 7, lo puedo hacer como a las derivadas. El 7 no tiene nada que ver con la integral. Ok, yo el 7 lo puedo sacar como constante. Integral de x cuadrada en función de x. Más, fíjense bien, 6 integral de x en función de x. Es otra forma de representar lo que estoy haciendo también. Estoy sacando lo que no tiene nada que ver con x, en este caso el 6. Más el 4 lo saco y dejo el de x. ¿Sale? Y en la primera, ¿qué voy a hacer? Ah, esta es una fórmula de la potencia. Aquí también es una potencia. ¿Por qué es una potencia? Porque hay un 1 imaginario ahí. Y esta es la de la constante. ¿Por qué? Porque no tengo nada en medio de la integral de la derivada. Entonces, esto me va a quedar como 7x a la 2 más 1 entre 2 más 1, que es la fórmula. Recuerden que la fórmula me dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Es lo que estoy haciendo. ¿Quién es n? Aquí en este caso, n es el 2. Aquí n es el 1. Entonces va a ser más 6x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y aquí más, como es una constante, como no hay nada que se interponga en la integral de la derivada, esta y esta se eliminan y me queda 4x. Y el resultado sería ¿quién? 7x cúbica sobre 3 más 6x cuadrada sobre 2 más 4x. Como es una integral indefinida, le voy a poner una constante. Y este sería el resultado. Yo ahorita se lo estoy expresando paso por paso, cómo lo haríamos normalmente. Pero lógicamente es el primer acercamiento con las integrales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ahorita me regreso, permítanme, aguántenme un momento. ¿Creen que hay alguna bronca hasta aquí? No, profe, ninguno. De mi parte no hay ninguna, profe. Excelente.
Bueno, ya le vamos a, casi andamos por terminar. ¿Sale? Más, déjenme ver. Bien, fíjense bien. Esto es lo que vamos a hacer de tarea. ¿Sale? Tarea 1, unidad 1. ¿Sale? Vamos a realizar la integral, pero no la vamos a evaluar. ¿Sale? Ahorita no la vamos a evaluar. Son sencillos, son 6 ejercicios muy sencillos solamente para practicar esto que acabamos de ver. Estas dos que son bien importantes y bien sencillas. ¿Sale? ¿Qué es lo que no vamos a evaluar? No vamos a evaluar. ¿Qué es? Pues aquí, por ejemplo, la número 39, ¿no? Me está diciendo que es la integral de 1 a 3 de 7 de x. ¿En función de quién estoy integrando? De X. X, ok. Entonces, ahorita los límites de integración son 1 y 3. Ahorita eso los vamos a obviar. ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes solamente va a ser, lo que vamos a hacer es integrar el 7 de X. ¿Cuál es la integral de 7 de X? Pues el 7 es constante, integral de X. Entonces, esta y esta se van y me queda 7X. Esto es lo que quiero que lleguen. ¿Sí? Es exactamente lo que acabo de hacer ahorita. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a evaluar ahorita los límites de integración. ¿Sale? Es muy sencilla, es muy todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy.